7:39. Estamos con el ingeniero Iván Ontaneda. Él es el exministro de Producción y Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, y un hombre muy relacionado a las exportaciones del Ecuador. Queremos darle la bienvenida, Iván. Yo supongo, pues, y usted debe conocer mejor que yo, Iván, que no es pues que de la noche a la mañana apareció esta iniciativa. ¿Cuáles pueden ser las razones que hayan movido a esta empresa danesa, la segunda más importante del mundo, a dejar Guayaquil y elegir Pozorja? Jimmy, buenos días. Gracias por el espacio. Un placer estar aquí con usted. Realmente no ha habido un pronunciamiento oficial de parte de Maersk sobre su traslado al puerto de Pozorja. Sin embargo, creo que es evidente de algunas razones. En primer lugar, yo creo que son temas relacionados a la seguridad. El puerto de Guayaquil, lamentablemente, si usted revisa las estadísticas, y lo comenté en otro medio, en los últimos años ha sido el puerto en donde se ha registrado la mayor cantidad de contaminación de contenedores de diferentes sectores de exportación hacia el exterior, poniendo en riesgo obviamente la capacidad operativa de las empresas navieras, pero lo más importante, poniendo en riesgo de nosotros, de los clientes de las navieras, y nosotros los exportadores somos los clientes de los puertos. Entonces hemos pedido por múltiples ocasiones, hemos mantenido reuniones con puertos y con las navieras incluso, para encontrar mecanismos que logren reducir esta exposición permanente que tenemos los exportadores, y obviamente con sus consecuencias respectivas que ya conocemos en la parte legal, en la parte etcétera, que estamos expuestos en el día a día nosotros por temas de seguridad dentro de los puertos del país. Y bien, con ese sentido yo creería que Maersk es una de las navieras que más ha sido afectada en este sentido de seguridad, puesto que maneja el 70% de la carga de banano hacia Europa, hacia Estados Unidos y Asia, también como camarón, también cacao. Es de las cargas importantes que maneja esta naviera que usted lo ha mencionado, la segunda más importante del mundo, y ese traslado obviamente se da para Pozorja. Pozorja no es un puerto barato. Pozorja es un puerto que hemos mantenido reuniones con ellos para lograr justamente encontrar temas de costos, porque cuando yo como exportador, como empresario, siempre revisamos los costos, porque caso contrario, usted me puede decir, sí, pero yo te garantizo acá un escáner, yo te garantizo, tú me puedes garantizar todo, pero los costos que cada vez se incrementan al sector de exportación, nosotros no podemos pasarlos a los clientes finales. Claro. Y eso afecta directamente a la competitividad de las empresas. También creería que hay un tema de costos, de calado, se habla en temas técnicos que Pozorja le brinda mayor calado a las naves de Maersk, pero también vemos que han estado operando con bastante tranquilidad en el puerto de Guayaquil, así que habrá que esperar un comunicado oficial de la empresa, si es que va a existir, pero estos son mis análisis, Jimmy. Claro. Ahora, sin duda, ustedes, los exportadores, tienen también que haberse preocupado ya de pedirle, si es que lo han hecho, pues bueno, se anticiparon, de pedirle al gobierno que dote que refuerce la seguridad, porque un problema grave que se han quejado los exportadores es en las famosas vacunas, ¿no? Que a cada momento esos choferes que van con los contenedores son vacunados antes de entrar al puerto de Guayaquil. Yo digo, esto se va a trasladar a Pozorja, entonces lo que hay que hacer es para proteger a los exportadores y la seguridad de los conductores de los camiones también, debe la policía y las Fuerzas Armadas articular esfuerzos para que no pase esto de Guayaquil a Pozorja, pues. Usted dice el gobierno debería. El gobierno lamentablemente, el gobierno anterior, lo que hizo fue reuniones, declarar estados de emergencia, poner ciertos retenes eventuales en ciertas carreteras, pero definitivamente no fueron acciones contundentes y eficaces. A las pruebas me remito. El sector exportador ha gastado cerca de $200 millones en seguridad en lo que va del año, en custodias armadas, en custodias satelitales. Hoy un contenedor para trasladarse desde zonas agrícolas de producción, provincia de Los Ríos, provincia
de Santo Domingo, los Colorados, Esmeralda, llegar al puerto marítimo es un vía crucis. Anoche han sido asaltados con custodia armada, con custodia satelital, con todos los juguetes que hoy el exportador tiene que invertir y gastar en una demanda y en una competencia exclusiva del Estado, que es brindarle seguridad a los ciudadanos, a las empresas que pagamos impuestos. Justamente para eso no ha sido capaz de darnos eso. Y con todo eso, anoche justamente ha habido un incidente de robo y secuestro de 3 contenedores de cacao por la vía Quevedo, que realmente, como le digo, es intransitable. Estamos expuestos permanentemente. Se pierden vidas, se pierden mercaderías, se pierden recursos y lamentablemente nadie hace nada. Hoy usted dice, pasamos a Pozorja, se incrementa el Vía Cruz, es decir, para nosotros se alarga un tramo más para llegar a Pozorja. Eso va a incluir más preocupación, más gastos, porque gastamos más flete, gastamos más custodia para llegar, ojalá, a salvo y con vida los bienes y las personas hasta este puerto. Así que esa es la realidad, Jimmy, de lo que está pasando. Ingeniero, buenos días. Omar Jaén le saluda. Ingeniero, pero con tanta situación, ya mismo viene Maersk y dice, bueno, ya saben que me voy al Callao nomás. A ver, eso puede pasar. Eso puede pasar. Lamentablemente los empresarios ecuatorianos no podemos hacer eso. Pero estas empresas que brindan servicios multinacionales se pueden ir del país. Se pueden ir del país porque no se brinda la seguridad. Aquí en el Ecuador hoy usted no tiene seguridad, y sin seguridad no hay inversión, sin seguridad no puede garantizar fuentes de empleo. Insisto, el vía crucis que vivimos los empresarios, los exportadores en el día a día, se lo acabo de poner con un ejemplo palpable que sucedió la noche anterior. Entonces, así es como son situaciones que pasan y que lamentablemente esperamos ahora que este gobierno nos presente un plan de seguridad. Repito, no queremos retenes en las carreteras, disque operativos, que vamos a hacerlo de acá y que a la hora de la hora no es un plan de seguridad contundente, que es la obligación del gobierno brindarnos a los ecuatorianos. Ahora, ingeniero, otro tema de los productores antes ya de meternos yendo a la reforma tributaria. Para su sector en el cual usted se desenvuelve, ¿cómo tomaron la decisión de Guillermo Lasso, que fue una de las últimas, de eliminar este subsidio eléctrico que se le daba a cierto sector productivo, que fue aprobado en el 2018, que el señor Santos Alvite y otros funcionarios del gobierno decían, bueno, básicamente se les estaba dando un beneficio a las empresas, a la parte de los productores, pero realmente no generó mucho empleo, que era verdaderamente el compromiso para recibir ese subsidio? ¿A ustedes les afectó en su sector? Mire, yo creo que reuniones con el gobierno del presidente Lasso se tuvieron muchísimas de los sectores productivos para encontrar vías y soluciones de apoyo al país. Porque se entiende que el Ecuador está pasando una crisis terrible de seguridad. ¿Producto de qué? De la falta de empleo y oportunidades para los ecuatorianos. ¿Quiénes somos los que generamos empleo verdadero y formal en el país? Los sectores productivos de diferentes índoles. Sectores agrícolas, al cual yo represento, agroindustriales, sectores del comercio, del turismo, etcétera, etcétera. Pero si usted no le brinda a estos sectores facilidades, como se brindan en otros países, a nuestros vecinos, Perú y Colombia, vaya a ver usted la cantidad de incentivos que tienen los sectores, y es por eso que las empresas migran hacia esos países. Por eso empresas del exterior aterrizan en esos países. Aquí, en cambio, usted cada vez tiene más inseguridad, más problemas, más trabas tributarias y más situaciones que no le generan esa confianza para seguir invirtiendo. Entonces, en ese sentido, hace algunos años, en el 2018 se creó esta tarifa diferenciada nocturna para ciertas empresas, cumpliendo obviamente un mandato, una coyuntura de creación de fuentes de empleo. Entiendo que para nuestro sector, si ha habido afectación, nosotros con el expresidente Lasso, algunas cámaras de producción solicitaron reuniones técnicas, no políticas, técnicas en donde se evidencia cuántos empleos se han generado con esta decisión. Y hoy, lamentablemente,
el presidente Lasso a la salida nuevamente, porque hay que decirlo, no hubo un apoyo frontal. Desde el lado empresarial yo participé en una sola reunión que se le decía al presidente, aquí estamos, aquí traemos soluciones, no la lista de Papá Noel de quejas ni de pedidos. Lamentablemente no tomaron las decisiones adecuadas, que ha afectado a otros sectores. ¿Y qué es lo que se necesita hacer? ¿Y cuál es la propuesta? Que se revise sector a sector. Ok, perfecto. Usted ha generado empleo, evidencien, demuéstrenme. Aquí está, señor, con la tarifa nocturna he generado tantos empleos, y los sectores que no hayan generado, que no se generalice, sino que justamente por eso se llama subsidio. Los subsidios yo creo que necesitan existir en un país. Sí, Estados Unidos tiene subsidios. Europa tiene subsidios. España tiene subsidios. Pero los subsidios tienen que ser focalizados. Y esos subsidios deben existir para impulsar un Ecuador. Entonces, revisión técnica de por sector en cuanto a tarifa eléctrica, de generación eficiente y efectiva de empleo, y sector que no haya generado el empleo suficiente, pues quítele el subsidio. Es que si no, ya no fuera subsidio. O sea, tampoco el gobierno ni los ecuatorianos pueden subsidiar la ineficiencia productiva de algún sector que no lo merece. Ingeniero, buenos días. Noriega Arroyave le saluda. En el tema de la aduana específicamente, ¿ustedes pudieron tener conversaciones para saber qué había pasado con los escáneres? Y también, porque esa es una forma de evitar contaminación de los contenedores. Sí, este tema de los escáneres ha sido muy hablado, manoseado. Creo que finalmente ha sido anunciado de que ahora en diciembre, al final de tantas cosas, van a entrar operativos y obligatorios en los puertos del país. Evidentemente es una medida que lo vamos a pagar nosotros, insisto, un costo adicional. El costo adicional, $30, $40, no recuerdo la tarifa, pero será cubierta por el exportador. Pero usted vaya sumando gotitas. ¿Consideran ustedes que esto de aquí es necesario y de alguna manera los va a ayudar a ustedes a evitar este tipo de contaminación? Mire, definitivamente que sí. Nosotros hemos hecho, esa propuesta salió del sector productivo hace algunos años. Esa y otras propuestas que se han hecho al gobierno y a los puertos marítimos. El tema de custodias satelitales que brinden facilidades. ¿Por qué no brindan ciertos puertos facilidades? Porque nuestros contenedores de productos llegan al puerto con dispositivos de seguridad, monitoreados. Hoy hay tecnología. Justamente ayer, gracias a estos dispositivos, se pudo detener un tanto este asalto que hubo con una empresa de cacao en el país, porque se pudo notificar alertas y se pudo detener contaminación, robo, pero hubo el robo, hubo situaciones, pero cuando llega al puerto marítimo, el puerto no brinda las facilidades para que esos dispositivos continúen dentro de la instalación portuaria, porque las contaminaciones, según reportes y estudios que tenemos, se hacen dentro de los puertos, en la gran mayoría. No es afuera, es dentro de los puertos. Entonces, usted llega con su carga, pasa por un escáner, digamos que llega sin contaminación. Perfecto, el escáner le ayuda a verificar si entró el contenedor sin contaminación. Pero dentro del puerto, porque los contenedores de todos los productos, para que los oyentes nos entiendan, llegan al puerto con 2 o 3 días de anticipación. Eso es por temas justamente de seguridad, y permanecen en los llamados patios o recintos portuarios de contenedores. Y en ese sentido, esa estancia de 2 y 3 días es extremadamente peligrosa, y en donde se ocasionan este tipo de delitos de bandas obviamente organizadas, que incluyen probablemente a personas dentro de los puertos, porque en caso contrario no se podría realizar este tipo de situaciones, y obviamente exponiendo la carga, exponiendo las empresas y obviamente las navieras. Pero insisto,
el hilo más delgado, por donde se rompe la cuerda, siempre seremos las empresas exportadoras, desde el inicio hasta el final. Se ha hablado de militarizar los puertos como una medida para generar mayor seguridad tanto al sector productivo como el tema de la inseguridad en general. ¿Ustedes como sector productivo han revisado esta medida y consideran que sería un paliativo o algo que realmente va a ayudar? ¿O por dónde va la propuesta de ustedes como sector productivo para tener unos puertos más seguros? Mire, militarizar puertos yo creo que es una buena medida. Cualquier medida que vaya en función de brindar y mejor seguridad, en ayudar a los puertos en esa seguridad, siempre será positiva y favorable. Controles, escáneres, etcétera. La propuesta del sector productivo, ¿cuál ha sido? Que se haga un plan integral. En este momento hablamos de los puertos, pero insisto, yo arranco mi operación desde el campo. Las vías, ¿no? En el campo, donde los pequeños productores salen con nosotros a los centros de acopio. Ahí hay un vía crucis. Esas son las vías que usted dice. Asaltados, secuestrados, vacunados, lo que decía Jimmy. De ahí nuestros técnicos de campo que ayudan a los agricultores a mejorar su producción, les roban tablets, les roban, los secuestran. Eso lo vivo en carne propia todos los días. Y luego usted llega con el producto a los centros de acopio, donde reciben muchas cosas, y usted viene de los centros de acopio hasta Guayaquil. Y hoy ha recibido cartas de extorsión, cartas de un sinnúmero de situaciones, de chantajes, amenazas, y luego el producto que viene y finalmente llega al puerto. Por eso hablamos nosotros de un plan integral. Eso es lo que esperamos hoy del gobierno, que se presente un plan integral de seguridad. Porque caso contrario, estamos hablando hoy de los puertos, sí, bienvenida la militarización, bienvenidos los controles, pero ojalá se tenga la capacidad de revisar y presentar un plan integral que abarque toda la cadena productiva. Gracias al ingeniero Iván Ontaneda, ex ministro de la Producción. Que tengas un buen día, Iván, muy amable. Muchas gracias. No tocamos un poquito el tema de la reforma tributaria. No hubo tiempo, se me fue el tiempo, pero en un minuto es dificilísimo, pero en un minuto muy difícil, Iván. En un minuto cerrando, simplemente nos alargamos en tema de seguridad. Mira, se ha presentado un proyecto de reforma tributaria en la Asamblea Nacional, en donde tenemos una gran preocupación los sectores productivos, principalmente el sector de exportación, sobre una retención del 3% que se piensa pasar. Eso aniquilaría definitivamente estas empresas, estos sectores, puesto que estamos pasando una seria crisis de iliquidez y sacar plata que no generamos, porque se está hablando de un porcentaje sin contemplar las verdaderas capacidades de generación de impuestos que tienen estos sectores. Usted no puede comparar una petrolera, que es una gran contribuyente, o otra empresa del sector comercial, con empresas del sector exportador, porque los negocios son diferentes. Por lo tanto, la Asamblea Nacional, a través de la ley, no puede permitir esta discrecionalidad que va a afectar seriamente a este sector. Así que solamente quería dejar esta idea, Jimmy, sobre la mesa. Habrá oportunidad de conversarla porque sí, hay muchas observaciones sobre ese proyecto. Gracias, Iván, muy amable. 7:58. Gracias, muy amable.